viaje en el tiempo. De mi diario de un observador. En este episodio, el número 4, vamos a hablar sobre lo diabólico. Pero en realidad lo único que voy a hacer yo, pues como el mensajero de un personaje quizás de los más fascinantes que podríais escuchar o leer, que se llama Fulton John Sheen, que fue un arzobispo estadounidense católico de la Iglesia Católica, que murió en 1979 y nació en 1895. Vivió 84 años. Y os voy a poner un discurso hecho por él en los años 60. Sí, estamos hablando de que ya unos 60 años. Entonces, os voy a poner la traducción de uno de sus discursos. No lo vamos a poner en inglés para que no confunda. Y también voy a hacer yo algunos comentarios que espero que sean muy obvios, que son mis comentarios. Y sobre lo diabólico, pues contaros la historia que cuando fui periodista conocí gente de muchas tendencias, izquierda, derecha. Conocí gente que incluso me confesaron que se dedicaban a la delincuencia. En fin, muchas personas, y en todas ellas encontré ese toque humano, ese toque de humanidad, que después se pierde, ya sea por intereses económicos, ya sea por envidia, por soberbia, y de eso va a hablar este video sobre lo diabólico, cómo funciona lo diabólico y cómo se le distingue de lo que viene de Dios, digamos, ¿no? Cómo funciona el mal y cómo funciona el bien. Claro, yo lo puedo explicar, pero nunca tan bien como lo explica Fulton Sheen, por eso vamos a empezar con lo que él dice. Él empieza con algunos chistes, así que vámonos. Una mujer una vez compró un vestido costoso. Se lo mostró en casa a su esposo. Le mostró después la cuenta, que era bastante caro el vestido. Y el esposo le dijo, cuando te lo estaban midiendo, ¿por qué no dijiste a Satanás, hazte atrás, vete para atrás, Satanás? Y ella dijo, sí, yo le dije, y él me dijo que me quedaba bien por detrás. Había un hombre que fue al cielo y pensó en darse una pasada por el infierno. Y le pidió a San Pedro permiso para ir allá, al infierno. Entonces bajó al infierno y la pasó muy bien el fin de semana. Todo eso nos ha pasado a todos, ¿a que sí? Nos vamos a la discoteca, qué bonito, qué bonito. Volvió al cielo y al siguiente fin de semana le pidió de nuevo permiso a San Pedro, pues no le había parecido mal. Le había gustado ahí en el infierno, lo trataron muy bien, comiendo rico, todo maravilloso. Tenemos que censurar lo que pasó porque sería para mayores de edad. Y él le dijo que sí. Fue por segunda vez al infierno y reportó que le fue de maravilla. Que era mucho, esto lo añado yo, era mucho mejor que el cielo. El cielo es muy aburrido. No, ahí eso en el cielo, ahí no, el infierno es lo bueno. El cielo ahí para ir a aburrirse mejor, el infierno, ¿no? Hago la broma. Le hacían esa broma mucho cuando yo era niño. A la tercera vez que pidió poder bajar al infierno, Pedro le dijo que muy bien, vete para abajo, pero que ya no podía regresar. Que ya la tercera va la vencida, ya si vas al infierno, ya te tienes que quedar ahí. Cuando llegó abajo al infierno, el demonio
En lugar de tratarlo tan bien como siempre lo había tratado, lo puso en una de las esquinas hirvientes del infierno, en uno de los peores lugares, allí a torturarlo, amarrado allí con cadenas, quemándose con los olores, con el dolor. Y entonces este hombre, que había estado en el cielo, le reclamó al demonio y le dijo que por qué antes lo había tratado mejor. Y entonces el demonio le dijo: bueno, hijo, es que antes eras turista, eres visitante, pero ahora eres residente, ahora vives aquí. Entonces, acuérdense que el demonio, al principio, nos trata muy bien. El mal nos trata muy bien. Pero cuando somos residentes ya no nos trata tan bien. Es decir, yo aquí hago mi puntualización. El amiguito que te da la droga la primera vez te trata muy bien. Pero cuando ya no tienes dinero y tienes la necesidad de la droga, la adicción, ya o pagas o te verás en problemas. Y si ahora te da un poco de droga y no se la paga, estás en otro problema peor, ¿no? Ahí está un ejemplo de cómo hoy día lo podemos poner en marcha, ¿no? También pasa con el alcohol, ¿no? Cae muy bien los cubatas, pero después de X tiempo la mezcla de refresco y alcohol te destroza. Y también pues está muy bien ir para arriba y para abajo con muchísimas parejas hasta que en un momento dado empiezan los problemas, ¿no? Vamos a seguir. Hay un misionero sacerdote que ha sido amigo mío por 35 años. Y fue, pues, a muchos países a hacer su misión. Por ejemplo, fue a China, fue a Corea, fue a Vietnam. Hasta estuvo encarcelado en Rusia. Y la última vez que lo vi, me dijo que una vez entró a una de las iglesias en Vietnam y vio que los niños estaban alrededor de una niña, todos los niños, de unos 10 o 12 años tenía la niña. Entonces los demás niños se la mostraron y la niña tenía un velo que le cubría el rostro. Entonces él le quitó el velo y dice que tenía la más horrible de las caras que él había visto nunca. Pero no tanto de que la cara estuviera deformada físicamente, sino de los gestos y los feos gestos que hacía. Eran gestos feos. No le prestó mayor atención, pero los niños la buscaron al día siguiente y lo llevaron otra vez ante la niña. Entonces él se asustó de la niña porque la niña con 10, 12 años, cuando empieza a hablar con ella, le pregunta que si había vivido en ese pueblo, pero los niños y le dijeron que no, que llevaba muy poco tiempo viviendo en el pueblo. Entonces él le hablaba en francés y ella le respondía en perfecto francés. Le hablaba en italiano y la niña le respondía en italiano. Le hablaba en latín y la niña le respondía en latín. Pero nunca la niña, porque tenía solo 10 años, nunca había recibido clases de ninguna de esas lenguas. Y bueno, vivía en Vietnam. Bueno, que es un poco raro que un niño de Vietnam pues hable latín, ¿no? Pensó entonces este misionero que estaba poseída, que quizás estaba poseída. Y entonces tomó una reliquia de Santa Teresita y se la mostró. La niña reaccionó violentamente. Después sacó la reliquia y le trajo solo la envoltura, sin la reliquia. Y la niña se rió. No se enfadó. Entonces él le hizo un exorcismo
que es una liberación, también se llama una pequeña liberación, y la niña volvió a la normalidad. Y ya que recibimos tanta teología, entre comillas, de los medios de comunicación, aquí hago yo mi intervención. Imaginaos, como veis, el problema de los medios de comunicación manipulando, y el problema de los medios de manipulación masiva, la prensa, etcétera, llevando a la gente hacia el mal, hacia todo lo que son errores en la vida, que pecado, lo llamamos pecado, es una palabra más antigua, pero básicamente significa error. Es un error cuando un padre se va a una taberna o a una cantina y se gasta el dinero de su esposa y de su hijo en beber. Eso es un error. Bueno, lo puedes llamar pecado también, es un pecado, es un crimen, ¿no? Pues básicamente a eso se llama. Y entonces él dice que ahora nos va a hablar sobre el demonio, ¿no? Y que quizás nos interese escuchar sobre el demonio, pero no desde la perspectiva de manipuladora de los medios de comunicación. Eso lo digo yo, lo de manipuladora, ¿no? Él es mucho más recatado. Desde una sana perspectiva filosófica y teológica. Seguimos con sus palabras. Voy a comenzar primero describiéndoles al demonio. Desde el punto de vista psiquiátrico. Desde el punto de vista científico, digamos. Y luego desde la Biblia. Y vamos a hacer comparación. Primero, desde la psiquiatría, es interesante cómo a medida que en la Iglesia vamos tirando cosas, el mundo las recoge y las distorsiona. Por ejemplo, miren, las monjas dejaron los hábitos largos y las chicas comenzaron a usar gabanes. Nosotros dejamos de rezar el rosario y los hippies se los colgaron en el cuello. Y a medida que los teólogos dejaron de un lado la idea de lo demoníaco, los psiquiatras lo tomaron. Rollo May del Instituto Rockefeller tiene varios capítulos de su trabajo sobre psiquiatría dedicados a lo diabólico. ¿Qué es lo diabólico desde la pura perspectiva psiquiátrica? El doctor May analiza la palabra diabólico y nos dice que viene de las palabras griegas diabolín o diabalein. ¿Qué significan? Separar violentamente, despedazar. También hay otras traducciones, lo añado yo, que significa lo que divide, el que divide, lo que provoca división, ¿no? Es lo mismo. Por lo tanto, todo lo que rompa con un patrón natural, yo añado natural, que destruya la unidad, que corrompa la forma, que produzca discordia, eso es lo diabólico. Ahora yo quiero decir sobre esta frase, hacer una pequeña aclaración. Discordia. Cordia tiene un significado muy interesante. Cordia puede ser cuerda y puede ser corazón, cordial, con el corazón, o puede ser cuerda, cordel. Entonces, por eso religión significa religar, que significa atar de nuevo fuertemente con cuerdas, pero también atar de nuevo fuertemente con el corazón. Entonces, religión tiene esos dos significados. Y fijaos lo que él dice, que lo diabólico, de acuerdo con esta investigación de este doctor, es lo que provoca discordia. Eso
es lo diabólico, lo que te aleja de lo que debe hacer tu corazón y de lo que te separa de los otros, ¿no? Pero seguimos con Fulton. Ahora ha habido un gran incremento de lo diabólico. Miren, por ejemplo, la discordia en la iglesia. Fijaros lo profética que fueron sus palabras. Este hombre, un profeta, yo recomiendo todos sus libros, sus videos, se llama Fulton Sheen, Sheen, lo dije en inglés. Fulton Sheen. Bueno, miren la discordia en la iglesia, la discordia en las comunidades religiosas. La discordia entre laicos, sin importar la iglesia. Comunistas, derechistas, centristas, etc. Madrid-Barcelona, republicano monárquico, etc. La discordia en el clero. Todas estas son manifestaciones de un espíritu de lo diabólico que nos rodea. Este psiquiatra analiza la forma de obrar de lo diabólico y nos dice que hay tres cosas, tres señales que él encuentra en lo diabólico. Primero, amor por la desnudez, quitarse la ropa, amor por la desnudez. Segundo, violencia y agresividad. Y tercero, personalidades divididas. No hay paz interior. Aquí está la clave primera, señores, y hago yo mi comentario. No hay paz interior, ¿veis? Ahí es donde está la clave. Cuando hay paz interior, uno está en armonía. Cuando no, uno está en el camino equivocado. Las mentes están divididas. Recordemos de nuevo lo que estábamos diciendo. Discordia, diabalein, lo que separa con fuerza y lo que divide. Por eso la mente también se divide. Primero tú te divides la mente y después tus acciones. Pero primero es tu mente la que se divide. Entonces el ataque diabólico viene a tu mente, dividiéndote. Bueno, de nuevo dice, primero un amor por la desnudez, ¿no? Hace años le pregunté a un capellán que estaba en un instituto de salud mental que si había visto manifestaciones de lo diabólico en el instituto donde trabajaba ahí con los enfermos psiquiátricos. Y él dijo que sí, que precisamente cuando él entraba en el instituto mental y llegaba con el Santísimo, donde está la hostia, la gente se comenzaba a desnudar al pasar por los pasillos. Pero olvidemos eso no es lo importante. Prefiero referirme al Evangelio, ¿no? Una vez nuestro Señor fue a la tierra de los genesarenos, o genesáreo, según la traducción. Depende de la traducción. Y encontró allí a un joven poseído por el demonio. Este joven, el Evangelio le menciona tres características. Una, primero que está desnudo. Los poseídos están desnudos. Segundo, era muy violento y agresivo. Incluso no podían ni sostenerlo con cadena. Y tercero,
Su mente estaba dividida, que los psiquiatras hoy llaman esquizofrenia. Nuestro Señor le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y el joven le dijo: mi nombre es Legión. En aquel momento, ahora bien, una legión en aquellos tiempos eran 6.000 soldados romanos. Entonces, ven, es una persona y a la vez es una legión. Es otros 6.000. Mi nombre es Legión porque somos muchos, dice concretamente. Ven cómo la personalidad ya no es una. Yo, Legión, nosotros, muchos. Este psiquiatra no establece una relación en su estudio sobre esto que estoy comentando. Entre estas 3 manifestaciones de lo diabólico que él escribe en su libro, pero que están en el Evangelio y en este joven Legión que aparece en el Evangelio. Aquí yo, Fulton Sheen, la estoy estableciendo porque es imposible no notar la similaridad entre los dos. Porque lo que incluso desde un punto de vista superficial pues está claro que lo diabólico separa desde ese punto de vista superficial, por donde quiera que haya una manifestación grande del Espíritu, aquí se refiere al Espíritu de Dios, vamos a decir del bien, allí estará también el demonio trabajando. Donde se manifieste el Espíritu, el bien, el Espíritu de Dios, allí estará también el demonio trabajando. Cuando, por ejemplo, Moisés llevó a cabo grandes milagros en contra del faraón, los agentes del faraón simularon unos cuantos milagros parecidos. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, llegó la persecución contra Esteban. Hubo un concilio vaticano con la bendición del Espíritu sobre la Iglesia. E inmediatamente tuvimos la manifestación del maligno. Desconozco, aquí no explica él cuál es esa manifestación del maligno. Lo desconozco. Pero vamos a seguir porque no es necesario. Solo les dejaré entonces con esta reflexión sobre esta nota característica de lo diabólico desde la perspectiva del psiquiatra. La ruptura de la unidad, la ruptura de la familia, la ruptura de las empresas familiares, de la unidad, la ruptura de las comunidades religiosas y civiles, la ruptura de las maravillas de Cristo, ese es el análisis de lo demoníaco según la psiquiatría. El segundo, ahora vamos a ver el bíblico, cómo se ve desde el punto de vista bíblico qué es lo diabólico. Vayamos al capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Nuestro Señor había hecho la más importante de las preguntas. ¿Quién dicen los hombres que soy? En algún momento Pedro dio con la respuesta correcta. Eres Cristo, el Hijo del Dios vivo.
Luego de esto, nuestro Señor anunció que subiría a Jerusalén para ser entregado a los gentiles, para que se le escupiera, se le maltratara y se le crucificara, pero que en algún momento resucitaría de los muertos, de entre los muertos. Pedro estaba dispuesto a disfrutar de un Cristo divino, a tener un Cristo divino. Pero no quería tener a uno que sufriera. Quería un Cristo, esto lo añado yo, estilo Superman, ¿no? Y aquí hago yo mi comentario. Claro, no quería un Cristo que diera la vida por los demás, sino un Cristo vencedor, ¿veis? Dentro del mundo. Y tan pronto como nuestro Señor dijo que sería víctima por nuestros pecados, por nuestros errores, como les conté en la última conferencia, tan pronto como nuestro Señor dijo eso, que sería la víctima, Pedro dijo, eso no será así. No queremos ese tipo de Cristo. Y nuestro Señor se volvió a él y le dijo, aléjate de mí, no trates de tentarme. Yo soy quien manda, Satanás. ¿Satanás? Imagínense, Pedro de manera personal en ese momento es Satanás. ¿Por qué? Reflexionen sobre eso. ¿A quién se le ocurriría que en 1 minuto y medio podría convertirse Pedro de ser el favorito a convertirse en Satanás? ¿Por qué razón Jesús llama a Pedro Satanás? Pues vayamos al principio de la vida pública de nuestro Señor. Y les mostraré de nuevo las 3 tentaciones de Satanás a Jesús. Esto, aquí hago yo una pausa, esto está súper interesante. Fulton Sheen es maravilloso. Vais a ver lo de las tentaciones visto desde el punto de vista teológico, bíblico. Y nos daremos cuenta viendo estas 3 tentaciones que la esencia de lo satánico o de lo diabólico es el odio por la cruz de Cristo. Aquí tengo yo que hacer una pausa y explicar el odio por lo que representa. Es decir, la cruz de Cristo representa pues el padre que da la vida por el hijo. Es decir, el padre que va y trabaja todos los días de 6 de la mañana a 10 de la noche y como dicen, que literalmente lo dicen, se mata trabajando para que su hijo eche adelante. O el sacrificio que hace la madre para que su abuelito tenga una vida feliz antes de irse y que se vaya y se muera en paz. El sacrificio que hace una persona que lucha por su comunidad, ese es el sacrificio al que se refiere. Eso es lo que representa la cruz y eso es lo que lo diabólico odia. Ahora dejen que eso quede así en vuestras mentes. ¿Qué es lo satánico desde la perspectiva bíblica? Es el rechazo de la cruz de Cristo. Es el rechazo, lo añado yo, del sacrificio de Cristo. La anticruz. El no sacrificio, lo añado yo. Eso es la anticruz, ¿no? El no sacrificio.
no sacrificarse, ¿no? Es decir, yo no voy a trabajar, ni voy a cultivar, ni nada. Yo, que me dé el gobierno 300 euros y me voy a ir a tomar cerveza. Yo no voy a ayudar a mi padre y a mi madre que son viejos. Yo los voy a meter en una residencia, los voy a abandonar ahí, pago lo poco que tenga para que medio los cuiden ahí para yo poderme ir de fiesta, de copa los fines de semana. Yo no me voy a quedar para educar a mi hijo y en vez de educarlo yo pues le voy a dar una tablet. A eso se refiere, el no sacrificio. Y yo no quiero que me confundáis, ¿eh? Yo no estoy dando esta charla como sacerdote, ni como profeta, ni como nada de eso. Simplemente me parece muy valioso lo que dice Fulton Sheen, y yo simplemente aquí pues soy un instrumento más para poder hacer llegar a ustedes esta interesantísima conferencia de Fulton Sheen. Sigamos. Como consecuencia de esto, y es por esto que les menciono lo de las tentaciones. Nuestro Señor está en la montaña, ¿no? Cuando las tentaciones, y Satanás le ofrece 3 atajos para evitar la cruz. Es decir, 3 atajos para evitar que haga su vida pública y que dé ejemplo muriendo en la cruz por los errores. Eso lo añadí yo. Entonces, esos son los atajos, ¿no? Para evitar la cruz. ¿Para qué ser un salvador que sufres? ¿Para qué? ¿Para qué vas a trabajar? Aquí hago yo el comentario, ¿no? Mejor roba. ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a sufrir? No, vete y le robas al primer viejito que salga ahí en la puerta. ¿O para qué vas a sufrir? Drógate, no afrontes la realidad, no afrontes la vida, no afrontes las cosas que te están pasando. Olvídatela, drógate, bebe, tómate una pastilla, duérmete con la pastilla. No afrontes la realidad, ¿no? Esa es la salida fácil. El camino, que diría Cristo, el camino es ancho, es ese. El camino estrecho es la lucha y el sacrificio, ¿no? Eso es lo que... Y entonces sigo con Fulton Sheen. ¿Para qué ser un salvador que sufre? ¿Quieres que los hombres te sigan? Te diré cómo, dijo Satanás a Cristo. No necesitas la cruz, no necesitas dar un buen ejemplo, no necesitas morir por nadie. Te daré en cambio 3 atajos. El primero, ¿ves esa roca allá abajo? ¿No te parecen como pedazos de pan? Mira, no has comido en 40 días. Escucha, tienes una necesidad. Tienes un instinto por comida. Hay otras personas con otros instintos. Todos tienen el instinto de comer. Tienen instinto por poder. Buscan el sexo. Buscan, lo añado yo, buscan el dinero. Buscan ser más que el vecino. Buscan tener más mujeres. Buscan tener más coches. Buscan tener más. Deja que fluyan esos instintos, le dice Satanás a Cristo, ¿no? Satisfaz tu apetito. Eres hombre después de todo, come. Pero olvídate de la cruz. No hagas el ayuno, ¿no? No un ayuno, esto aquí hago el paréntesis, investigando para mi libro El curso de la vida en la profecía de los jaguares sobre todo, pues yo quería escribir sobre todo esto del exorcismo y de la vida católica y todo, pero yo quería saber de verdad lo que era, porque, bueno, hablar de, como yo digo, de conversación de bar o de un libro escrito por un periodista que obviamente está abiertamente en contra de la Iglesia, pues no. Entonces yo me fui con exorcistas, me fui a las iglesias a donde hacían las oraciones
y entrevisté gente y fui testigo de todos esos eventos. Y ahí yo vi lo importante que era el ayuno para ellos. Os pongo un pequeño ejemplo. Viene el Día de Muertos pronto. Pues ellos saben, o por lo menos las personas que yo conocí, sabían que los días de fin de octubre es cuando se hacen los rituales satánicos. Se sacrifican más niños, más animales, etcétera. Aquí en México todo el mundo sabe que por esta época del Día de Muertos, pues muchas veces los gatos desaparecen, los gatos negros, los perros negros, y la gente los guarda, desaparecen más niños en esta época, y entonces por eso era lo de guardar los panteones durante el Día de Muertos. Era una forma de guardar los huesos, porque, y eso sí fui yo testigo en Venezuela, cuando yo trabajé en Venezuela, sí se robaban los huesos de los panteones para usar esos huesos para hacer santería. Yo fui testigo. De hecho, me tocó hacer un reportaje y fuimos, y sí había allí un cementerio que pues estaba todo abierto y se habían robado la mitad de los huesos, muchos huesos, ¿no? Entonces, sigamos, ¿no? Le está diciendo que se olvide de la cruz, que se olvide de ese sacrificio del ayuno, que coma. El primer atajo, lo pongo yo de paréntesis, el primer atajo, el de no hacer ningún sacrificio, es la permisividad. Entonces aquí vemos el primer atajo para evitar el sacrificio, la cruz, la permisividad. Venga, haz lo que te parezca. Lo que quieras, no lo añado yo. Venga, haz lo que quieras, bebe, fuma. Quédate hasta las 3 de la mañana, molesta a tus vecinos. Pon la música a todo volumen. Bebe, fuma, haz lo que quieras. La segunda tentación. La cruz nunca se ganará a los hombres, porque a los hombres les gustan las maravillas, la sorpresa, lo fabuloso, lo fantástico, lo mágico, lo añado yo. Todo lo que le haga exclamar, ¡oh, qué bonito! ¡Oh! Van a olvidar las maravillas en una semana. Pero puedes hacer otra maravilla. Vuela hasta la luna. ¡Oh, oh! Vuela hasta la luna. Tírate de la torre. Aquí empiezo. Mira qué videojuego nuevo. Aquí he podido matar a 100. Mira qué joyas tengo. Mira el nuevo carro que me compré. Mira, ya tengo 3 casas. Tírate de la torre. Sobrepasa el dolor. Eso es una maravilla. Haz eso y te seguirán. Gana mucho dinero. Hazte rico. Haz eso y te seguirán. Pero no necesitas la cruz, no necesitas el sacrificio. Y una última tentación, la tercera tentación. Y fijaos lo que dice él, qué atentos, lo que dice Fulton Sheen, que será la tentación de la Iglesia en los próximos 100 años. Esto lo dijo aproximadamente hace 60 años. Atentos, señores, vean. Tenemos ahora los comienzos sutiles de eso que le espera a la Iglesia en los próximos 100 años. Satanás dice, la teología es política, la teología es la política. ¿Para qué enredarse con la teología, con Dios, con Cristo, con la trascendencia? El misterio de la redención, la única cosa que nos importa es la política. Y sosteniendo en sus manos el brillante globo terráqueo, Satanás le dice a Cristo, todos estos reinos son míos, míos, míos. ¿No los quieres? Si los quieres, te los daré todos. Y aquí toca hablar de Fulton Sheen.
¿Y qué pasa? Pues que Fulton Sheen tenía razón. Como podéis ver precisamente en la actualidad, y lo estamos viendo hoy, la Iglesia ya parece un partido político más. Quizás por eso pospusieron el 3 de diciembre de 2019 la beatificación de este arzobispo. Lo cual fue una gran decepción en Estados Unidos, pero lo cual prueba sus palabras. ¿Veis lo que dice? Te daré el mundo, te daré el poder. A Cristo le ofrecen el reino de la política, el controlar el mundo, que todos los reinos sean suyos, ser rico, tener poder sobre el mundo, sobre el gobierno mundial. Y Cristo pues dice que no. Pues entonces, para que veáis que este hombre es un profeta, lo tenéis que ver, y eso dice mucho de la Iglesia actual. Es decir, este hombre no es bienvenido en la Iglesia actual porque, claro, dice unas cosas que se cumplieron. ¿Quieres los reinos, Cristo? Voy a hacer una... ¿Quieres los reinos, Francisco? Te los daré si te arrodillas y me adoras. ¿Será que Satanás por primera vez en su vida nos decía la verdad? ¿Decía la verdad? ¿Será que todos los reinos del mundo le pertenecen? En todo caso, fue esta la tercera tentación que le pusieron a nuestro Señor, que fue no preocuparse de lo divino, olvidarse de lo divino, de lo sagrado. Aquí lo añado yo, ¿no? Olvidarse de que todo es sagrado. El padre es sagrado, tu abuelo es sagrado, el agua no la puedes contaminar, la comida, todo es sagrado. Tu vecino, en la relación tuya con tu vecino, la relación contigo mismo, porque yo hablo aquí, pero recordad, yo soy humano y para nada estoy a la altura, por ejemplo, de este hombre, Fulton Sheen. Simplemente creo que es muy bonito y muy interesante su mensaje, pero bueno, eso es lo que estamos viendo en la Iglesia actual. Ya es un partido político, como él vaticinó hace 60 años. Y así dice, preocuparse solo por el orden social y político. Eso es lo que estamos viendo. Es impresionante que Fulton Sheen hace más de 60 años dijera esto. Entonces la tercera tentación era, de nuevo, porque es increíble remarcarlo, no preocuparse por lo divino, sino preocuparse solo por el orden social y político. Bueno, habéis visto que algunos de los discursos que da el Papa, Cristo y Dios ni los menciona, pura política. Ahora volvamos al momento con Fulton Sheen en el que Jesús llama a Satanás a Pedro, que vimos antes. La razón por que Cristo llamó a Pedro Satanás es porque Satanás había tratado de apartar a Jesús de la cruz durante las 3 tentaciones. Y eso es precisamente lo que Pedro estaba intentando hacer cuando le dijo, así no será, no permitiremos que te crucifiquen. Reconoceremos tu divinidad, pero no tu cruz. Y desde ese momento hasta ahora, esa es la esencia bíblica de lo satánico. Tenemos algo de ese espíritu en la Iglesia. Bueno, si este hombre ahora mismo estuviera vivo y lo viera, pues vería que sus profecías se cumplieron. Bueno, y si está en el cielo, lo estará viendo desde el cielo, pero si no, este hombre, si estuviera vivo ahora, pues vería como todas sus profecías se cumplieron. Yo recomiendo otras muchas de las que él dijo. Miren, por ejemplo, cómo nos hemos alejado de la mortificación, de la abnegación, de la disciplina en las escuelas y en la familia y en la casa, la disciplina en los seminarios, el intento de desunión,
Hemos llegado, por ejemplo, a este punto describiendo el mal real o imaginario en la gente. Y hay algunos de ellos en nuestra escuela, que ustedes bien conocen, de todos estos males que hemos visto. Este es el elemento disociador, lo diabólico. Pero la pérdida del espíritu, de la disciplina, esto lo añado yo, implica sacrificio, esfuerzo, dificultad, implica un poco quizás no de sufrimiento, pero sí el esfuerzo te va a provocar un cierto sufrimiento, pero la pérdida del espíritu significa también el odio por el sacrificio, por la cruz. La pérdida de la cruz es la pérdida también de el sacrificio. La ascética o el carácter disciplinario del cristianismo, los ascetas eran los que se privaban de cosas por su fe. Ha pasado a ser parte de los estados totalitarios. Atentos, señores, a lo que dice ahora. Fijaos cómo este hombre adivinó el futuro. Ha pasado a ser parte de los estados totalitarios. Lo vemos en China, también en Rusia. Allá vemos disciplina, abnegación, entrega por una causa común, pero sin cruz, sin sacrificio. Por lo tanto, con destrucción total de la libertad humana. Esto ya, señores, esto es una profecía que se está cumpliendo en nuestros días, ya se cumplió prácticamente. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Esto lo añado yo. Lo que estamos viendo es la instauración de un Estado totalitario mundial. Es una dictadura que tiene todas las mismas bases que tiene el cristianismo, que es el trabajar por los demás, por la libertad, por todo, pero con una gran diferencia. La cruz, Cristo elige tomar la cruz, es decir, ponte que no creas en Cristo ni nada. Tú eliges el sacrificio, pero eres libre. Sin embargo, en la actualidad, en el totalitarismo que estamos viviendo, la dictadura mundial protagonizada por China y Rusia, como dice Fulton Sheen, hace ya 70 años casi, ha hecho que destruyan totalmente la libertad humana. ¿La falta de qué? De ese mensaje. Porque es básicamente lo mismo que él explicó antes del rosario. Nos hemos quitado el rosario, ellos se lo colgaron. Pues todo lo que era la civilización católica cristiana la ha replicado el totalitarismo chino y ruso, pero sin Dios, sin Cristo, sin libertad. Porque Cristo es representa la libertad. Tú lo que haces lo haces porque tú quieres. Tú eliges entre bien y mal. ¿Cuánto más de esta manifestación diabólica veremos? Pregunta Fulton Sheen. Bueno, pues no sabemos a ciencia cierta si estamos en la era de lo demoníaco. Pero hay un pasaje en San Pablo que parece difícil de entender y que dice, se lo voy a leer y luego se los explico. Está en Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:7. Y dice, acuérdense que Pablo escribió esto
muy al principio de los primeros 60 años del cristianismo. Es decir, porque las cartas, la Biblia está puesta al revés, esto lo añado yo. ¿Qué pasa? Los libros del final de la Biblia son los primeros que se escribieron y es al revés, está todo puesto al revés, digamos del Nuevo Testamento, es decir, las cartas son las auténticas y después los evangelios son posteriores. Eso la mayoría de las personas no lo saben. Y todo el mundo, además, hay una creencia, el otro día llegué a ver yo en un diario, en un periódico, imaginaos, pero bueno, ya visteis que Fulton Sheen hace 70 años ya habla del peligro de las mentiras de los medios de comunicación. Un periódico diciendo que la Biblia era mentira y que todo había sido escrito en el siglo III, cosa que es mentira, ¿no? La primera parte fue escrita al principio. Pero bueno, al demonio también le dicen el padre de la mentira. Y dice, el misterio de la impiedad ya está actuando. Secreto. Secreto solo por el momento. En otras palabras, no podemos ver la manifestación del mal en lo demoníaco. Está secreto, oculto, y aquí me gusta hacer a mí añadir una cosa interesante. Superman, ¿quién es Superman? Un periodista, ¿no? La prensa. Superman, si os fijáis, os invito a hacerlo mientras que escucháis o después, si ustedes os fijáis, entráis y lo veis, vais a ver que en el corazón, en el pecho lleva, ¿qué? Lleva una serpiente, claro, con el cascabel y todo. Y Superman, además, fijaos, viene de cripto, criptón, criptos. Cripto es cripta, tumba, infierno, subterráneo. Pero Cristo tiene doble significado, como veíamos antes con la palabra de la cuerda, corda de corazón y de cuerda. Pues también Cristo tiene doble significado. Significa, ¿cómo? Secreto. Entonces estamos hablando de que primero se está manifestando en secreto. Vamos a seguir con Fulton Sheen. No podemos ver la manifestación del demonio secreto solo por el momento, hasta que él, que lo retiene, sea quitado de en medio. No sabemos a ciencia cierta quién es el que lo retiene. Quizá es Cristo, o el Espíritu Santo, o quizá el influjo de la gracia, o tal vez la santidad de la Iglesia. Pero en todo caso, el mal permanece escondido hasta que Dios le diga, bueno, señor mal, tendrás tu hora. Tendrás tu momento, tendrás tu hora, dice. Dios tiene su día, el demonio su hora. Continuemos. Y entonces se manifestará Satanás, entre comillas, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca. Hago una pausa, la palabra. Y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío, inicuo, anticristo, estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos, y todo tipo de maldades. Aquí volvemos a lo que él decía al principio de las maravillas. Su discurso es genial, es maravilloso, ¿no? Las maravillas a las que él se refiere es el teléfono que yo tengo en la mano, el nuevo iPhone, son la nueva película, son cosas superficiales, muchas veces llenas de maldad. Fijaos que el mismo ordenador se llama device en inglés, device con V, device, sería en español, que significa instrumento para dividir, y viene del francés device o device, que es
instrumento para dividir. ¿Os dais cuenta? Es un instrumento malvado en su origen. ¿Por qué? Porque busca el diabalén, la división. Y sigue diciéndonos que estas maldades seducirán a los que se han de condenar. Se dejarán engañar. Incluso en el último libro de la Biblia se nos da una pista, que cuando el anticristo venga, se simulará una muerte y una resurrección, con el fin de engañar, por lo que en este momento no podemos ver el trabajo del demonio. Fijaos que yo añadiría, por lo de la muerte y la resurrección, señores, es que el que va a hacer el milagro va a ser en un tema de salud, ¿veis? Podría ser la cura del corona, ¿no? Uno que se cure del corona milagrosamente en 3 días. Pero permítanme darles una pista. Esto ya lo dice Fulton Sheen. Sobre el obrar de Cristo y el obrar del Satanás. Ahora bien, si entienden lo que les voy a decir, los ayudará muchísimo. Y les ayudará sobre todo a luchar contra el mal del mundo y vencerlo. Les describiré cómo aparece nuestro Señor antes de que pequemos. Y cómo lo hace Satanás antes de que pequemos. Recordemos aquí, hago una pausa, antes de que cometamos un error que va contra Dios, contra nosotros mismos, porque nosotros pertenecemos a Él, y contra los semejantes, que son también un reflejo, digamos, de Dios, ¿no? Y luego describiré cómo aparece nuestro Señor después de que hemos cometido el error, o hemos pecado, digamos, ¿y cómo lo hace Satanás después de que hemos pecado? Así, esto aquí hago una pausa, esto es genial para tú saber. Aunque yo os digo, yo como no soy para ponerlo en práctica a lo mejor tan bueno tampoco, pero creo que por eso hice este trabajo con Fulton Sheen, para que en estos momentos nos sirve a todos, ¿no? Dice, primero, ¿cómo aparece nuestro Señor justo antes de que pequemos, ¿no? Antes de que pequemos. ¿Cómo aparece Dios? El bien. Aparece como no te es permitido. Ten cuidado. No está bien. Aparece como el Señor en la cruz, que te bloquea el camino. Aquí hago yo una pausa. Aparece como no tomes esa droga. No hagas caso. Vete. No, sí, muy bonito. La mujer es muy bonita, te está esto, pero tiene ya una pareja. No, no comas tanto que te vas a enfermar, etcétera. Dice, mi carne fue crucificada, crucifica la tuya también. No vayas por ese camino, no hagas eso. Cuando vamos a cometer un error, un pecado, Cristo se para frente a nosotros y nos dice, no lo haga, no lo haga. Pensamos, no somos libres, no podemos hacer todo lo que queramos. Cristo está ahí parado. ¿Y qué es lo que Satanás te dice en ese momento? Cuando estamos a punto de cometer un error, es decir, de pecar, de hacer algo malo, ¿no? Dice, no seas bobo. ¿Ya no creemos en esas cosas? Los tiempos han cambiado. La droga es buena. Emborráchate. No, los niños está bien que se vayan de fiesta. ¿Todavía eres virgen? Ay, ¿no probaste esa droga?
No puede ser que nunca hayas probado la marihuana. Escucha, todo el mundo hace ahora lo que le da la gana, todo el mundo lo está haciendo, ¿por qué no lo haces tú también? No le prestes atención a esos doctores que te dicen que la droga va a dañar tu cuerpo y tus neuronas. Tienes que vivir, hombre. Tienes que vivir. Tienes que ser tú mismo. No has tenido una aventura, ahora todo el mundo tiene aventura. Esos puntos de vista de moral estricta solían ser buenos hace 100 o 500 años atrás, pero ya estamos en tiempos modernos, hombre, eso ya no tiene fundamento. Pero este ya es un nuevo mundo, hombre, hay que vivir la vida, tienes que ser tú, tienes que ser libre, venga, libre. Así habla el maligno. Está de nuestro lado. Cuando vamos a cometer un error, a hacer algo malo, está de nuestro lado. Antes de que pequemos, Cristo parece ser el acusador. Antes de pecar, el maligno es nuestro defensor. Se pone de nuestro lado, a favor de nuestro sexo, a favor de nuestro orgullo, a favor de nuestra avaricia, de nuestra codicia, de nuestra envidia. El demonio, antes de cometer el error de pecar, está de nuestro lado. Después de haber pecado, los roles cambian. Cristo entonces se convierte en el defensor y el demonio en el acusador. El maligno diría, bien, ya te la fumaste, ahora estás en problemas, ya engañaste a esta persona, ya robaste, ahora te va a coger la policía, No me busques, no te puedo ayudar, podrías rendirte si quieres. Sí, perdiste tu virginidad, ¿y ya qué? No hay nada que hacer. Sí, te emborrachaste, te has enfermado, ¿qué importa ya? Ya no puedes hacer nada. Claro que robaste, no te han atrapado, pero lo harán. Ya casi se atrapan. Es que pecaste, hiciste el mal. De tal manera que el demonio nos llena de desespero. Judas pudo haber buscado al Salvador, y el Salvador lo hubiera perdonado. Pero Judas tomó una soga y caminó por la tierra helada. Delante de los árboles escarchados, y cada hendidura en cada árbol parecía como un ojo, y cada rama en cada árbol parecía como un dedo acusador. ¡Traidor! En su desespero no había nada más que hacer, sino suicidarse. Y esa es una de las razones por las que cada vez hay más suicidios. Y aquí tengo que hacer una pausa. Si este hombre viera lo que está pasando con lo del virus corona y en la actualidad, en los últimos años, comprendería que esa es otra profecía que él acertó. Son nuestras conciencias en gran parte. ¿Pero por qué? Porque no buscamos el perdón a Dios y el perdón a nosotros mismos, no nos perdonamos tampoco, ni queremos rectificar, ¿no? Que es lo que él quiere decir. El demonio entonces, cuando ya cometemos el error, nos ha atrapado. En una de las novelas de Dostoyevsky, Raskolnikov, que era muy malo, le dijo a una mujer que amaba: Sonia, ¿sabes lo que te pasará? O saltarás de un puente, o te enloquecerás,
o te degollará. Pero las cosas no pasaron así, porque Sonia tomó el Evangelio de San Juan y comenzó a leer la resurrección de Lázaro y se dijo que podía encontrar de nuevo vida en Cristo, es decir, podría resucitar, lo que nos lleva a la manera de cómo Jesús actúa después del pecado. Ahora Él es nuestro defensor. Él dice: vengan a mí, todos los que están agobiados. Si sus pecados son como la escarlata, serán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Ese es el lenguaje del Salvador después de que cometes un error. Ahora que les he contado lo que es lo diabólico, la destrucción de la unidad, y lo satánico, que es el desdén por la cruz, la mortificación, la abnegación y por lo tanto el desdén por Cristo mismo, que es lo sagrado, hay 10.000 veces 10.000 caminos, por los cuales cualquiera de ustedes puede ir por la vida. Hay miles de caminos, 10.000 veces 10.000 caminos. Y no importa qué camino elijan. Todos, al final, todos esos caminos llegarán a dos lugares, a dos caras. Y ustedes verán dos caras al final de ese camino. La cara de la misericordia de Cristo, la cara del bien, la cara de la bondad, la cara del amor, o la horrible cara de Satanás. Y cualquiera de las dos al final de nuestras vidas dirá: mía, mía. Por lo tanto, no jueguen con lo maligno, con el mal. No jueguen con el mal. De lo contrario, serán atrapados por él. Y bueno, ya hemos llegado aquí. Y nosotros ahora, nuestra sociedad, nuestra humanidad, se ve en esos dos caminos. En otros de sus videos que podéis ver y en sus libros podréis ver muchas más cosas. Ya he cortado por aquí porque ya se nos alarga mucho. Pero bueno, resumiendo, ya estamos ante lo que predijo Fulton Sheen, estamos hacia un totalitarismo que aniquila la libertad humana. Nuestra sociedad está completamente controlada por el maligno, por el mal, exista o no, sus palabras son irrefutables, no discutiríamos una discusión absurda, todo lo que él ha dicho es un hecho irrefutable. Y bueno, pues yo digo eso, pues cada uno de nosotros pues tenemos esos dos caminos, tenemos el camino del bien, el camino del mal, y también pues bueno saber sobre todo que en esta situación tan difícil que estamos pasando todos los seres humanos, debido a la pérdida de nuestra libertad, porque como ya visteis, lo que dice Fulton Sheen ya pasó, es decir, Rusia y China están imponiendo o están intentando imponer su doctrina y su forma de gobierno en la cual la libertad humana desaparece por completo. Pues nos toca ahora a nosotros actuar y decidir qué camino tomar. Si te gustó, pues te pido que me hagas una donación, me ayudarás a seguir adelante con mi trabajo. También te invito a leer mis libros y sobre todo, pues bueno, que leas a Fulton Sheen y que busques muchas cosas sobre él que hay muy buenas en el internet y también están sus libros.
Muchísimas gracias. Y para terminar vamos a poner una canción de esta antigua, ¿no? Como el pensamiento de Fulton Sheen, ¿no? En estos tiempos de reggaetón, os dais cuenta, reggaetón, mujeres casi sin ropa, recordáis, el demonio por no llevar ropa, casi no le gusta la ropa, y mucho poder, ¿no? Sale el video del reggaetón y el tío con muchos billetes, etcétera. Es la misma tentación, señores, es la misma tentación pero modernizada. Y entonces yo voy a terminar con una canción que compuse hace unos 2 años, y es una canción que se llama Padre Nuestro, además, y en la cual yo pues quise hacer una canción con la idea de que se usara en Semana Santa en España. Ya prácticamente la han prohibido, la Semana Santa, la misma iglesia, y bueno, ya visteis por qué a Fulton Sheen pues no le dieron su santidad, porque pues la verdad él dice cosas que pues no le convienen a la iglesia, que hoy pues está en el poder político, no está con Dios, está con el poder. Entonces aquí os dejo con mi Padre Nuestro. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.